Conocer nuestra fe católica es fundamental para amar a Dios nuestro Señor. Quien no conoce, no ama. Por lo tanto, es un deber de todo católico, nos lo enseña el Catecismo, el profundizar en la doctrina que nuestro Señor Jesucristo legó a los apóstoles, a la Iglesia Católica en la persona de ellos. Hay que conocer la doctrina, hay que conocer la teología, la filosofía católica, pero también la historia de la Iglesia. Y en la historia de la Iglesia, esa lucha entre el bien y el mal. Por lo tanto, conocer los enemigos de nuestra fe. Enemigos de nuestra fe que desde los orígenes del colegio apostólico se hicieron presentes. Entre los 12 había uno que fue el traidor y había otros que amaron menos, que se convirtieron, que negaron al Señor, como la cabeza del colegio apostólico San Pedro, que se convirtió con un gran acto de humildad, y como otros que se dejaron llevar por esa lengua que atacaba a Jesucristo dentro de los 12, Judas. Cuando nuestro Señor recibe el homenaje de la Magdalena, que vierte los perfumes y seca con sus cabellos los divinos pies del Maestro, Judas murmura y otros lo acompañan: ese perfume se podría haber vendido y repartido ese dinero entre los pobres. Y nos dice San Juan en su Evangelio que no lo decía porque amara a los pobres, sino porque era ladrón y lo que se echaba en la bolsa, él se lo robaba. ¿Cómo es posible que con la presencia del propio Señor del cielo y la tierra, allí en Palestina, allí en el cenáculo, allí en la montaña del sermón de las bienaventuranzas, hubieran personas que murmuraran, que lo atacaran, que lo negaran y que terminaran entregándolo a los propios enemigos? Es la historia de la Iglesia Católica. Ese fenómeno de Judas se repite a lo largo de la historia de la Iglesia, en las entrañas de la propia institución santa. Por ejemplo, las herejías que surgieron ya desde el inicio. De tal manera es así que el Evangelio de San Juan, escrito al final del siglo I, se compuso para refutar los desvíos de los mandatos y enseñanzas del Señor que hacía la herejía gnóstica, surgida dentro de la comunidad de Palestina, incluso de Jerusalén. Ya había que refutar los engaños y las negaciones de la verdad católica. Y eso se repite en las catacumbas. En las catacumbas surgieron herejías que negaban incluso la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, herejías que negaban los mandatos evangélicos de la práctica de las virtudes morales, de la pureza, de la rectitud, de la integridad, construyendo un catolicismo que negaba la práctica de los mandamientos. La infiltración de las herejías en las catacumbas, que surge ya combates entre los padres de la Iglesia y los primeros herejes. Y cuando la Iglesia surge de las catacumbas y se establece en el mundo romano, en el propio imperio, le da libertad Constantino a la Iglesia, que era ya una potencia en aquel mundo que Constantino conoció en las Galias, y se da cuenta que la fuerza para poder gobernar el imperio romano la encontraban los católicos. La Iglesia conquistó ese mundo de abajo hacia arriba, de los esclavos, de la gente sencilla, de la gente simple, subiendo a los señores, a los nobles, a los juristas e incluso a los sacerdotes paganos, y se fue convirtiendo toda esa sociedad romana. Pero la herejía, la negación, la infiltración la fue acompañando, porque el mal trata de aprovecharse del bien y subirse en la nave del bien para manipularla y desviarla del puerto de la salvación. La historia de la Iglesia Católica en nuestro tiempo, en nuestro mundo, ¿cuál es ese mal? ¿Cuál es esa infiltración? ¿Cuál es esa especie de radioactividad que trata de contaminar el seno de la Iglesia y de desviarla de la verdadera fe que debemos conocer? Pues un hombre nos indicó ese mal, las características de
esa infiltración y de esa maldad en nuestro mundo contemporáneo. Nos indicó el camino para vencer, salir victoriosos de los dramas y de la lucha entre el bien y el mal al interior de la propia iglesia en nuestro tiempo. Ese hombre con una característica de profeta fue Plinio Correa de Oliveira. En un libro extraordinario, Revolución y Contrarrevolución, ensayo escrito a finales de la década del 50, inicio de los 60 del siglo XX, hace 60 años, en las cuales señala un proceso multisecular que afecta a la cristiandad, es decir, al conjunto de naciones que surge influenciado por la doctrina del Evangelio, y a la propia Iglesia Católica, la revolución. Pues bien, vamos a hablar de esa revolución, de los males, de su infiltración, del deseo de destrucción y de sus características. Una revolución que no actúa solamente en el campo de la doctrina, en el campo de las ideas, pero sobre todo actúa en un campo sutil, en un campo complejo hay veces de entender, que es el campo de las tendencias. Tendencias, ideas y hechos. Tres formas como el alma humana camina hacia el mal, pero también hacia el bien. Las tendencias están allí, en lo más profundo del ser, en aquello que San Pablo dice el encuentro del alma y el espíritu. Esas tendencias van gestando inclinaciones que se van convirtiendo en ideas, en formas de pensamiento que terminan suscitando hechos concretos. Una tendencia revolucionaria, por ejemplo, el orgullo. El orgullo, pasión, una pasión que si el hombre no controla va generando odio. Odio a cualquier superioridad, odio a cualquier jerarquía. Un odio que se va convirtiendo en una doctrina filosófica, por lo tanto deja de ser tendencia y pasa a ser una idea y se constituye una doctrina. Una doctrina, por ejemplo, como el marxismo, pero que en la iglesia tuvo un nombre, teología de la liberación. Es convertir el marxismo en una escuela teológica. ¿Cómo hacer teológico algo que niega a Dios? Algo que niega la esencia de lo sobrenatural. Pues eso lo intentaron hacer estos teóricos que convirtieron la tendencia del orgullo, del igualitarismo, en una doctrina política, en una doctrina ideológica, que generó después hechos, grandes revoluciones, grandes movimientos destructivos que podemos comparar a un ciclón, a un cataclismo, a un terremoto, que conmovieron la sociedad del siglo XX y la siguen conmoviendo en este siglo XXI. Tendencias, ideas y hechos, proceso de revolución, pero que tiene allí un elemento del cual trataremos en nuestra próxima charla: las pasiones. Las pasiones desarregladas como algo que va generando la construcción y sobre todo la destrucción de sociedades y de verdaderas civilizaciones. ¿Cuál es la influencia de las pasiones humanas en nuestro comportamiento? Acompáñenos en nuestra propia charla que trataremos de ese profundo e interesante tema. Salve María.